אישה שלמדה תורה, יש לה שכר, אבל אין לו כשכר האיש. למה לא? מפני שלא נסתווית. לא. Dice el Rambam, dice Maimónides. El Rambam, Ravolve menciona que la primera condición, la primera área que uno debe comenzar a trabajar es Itlamdut. Es decir, la semana pasada habíamos comenzado a ver varias introducciones del trabajo personal y ya ahora estaríamos empezando la primera de ellas. Y lo que Ravolve sugiere es que lo primero que la persona debe comenzar a trabajar es desarrollar su capacidad de aprendizaje. Es decir, hay enseñanza y hay aprendizaje. No es lo mismo ¿Qué es desarrollar? Lefatej. Lefatej. Y aprendizaje, ¿sí? Es decir, desarrollar la capacidad de aprender de lo que sea. Y menciona el Rambam, ¿sí? Estoy hablando de las halajot de Talmud Torah, y la cita dice así: Isha shelemda Torah yed la schar, avalei no queda schar aish. Una mujer que estudia Torah tiene recompensa por estudiar Torah, pero no tiene la misma recompensa que un hombre. ¿Por qué no? Porque no tiene la obligación. El hombre tiene la obligación de estudiar Torah, tiene el mandamiento, y la mujer no tiene la obligación de estudiar Torah. Pero de todas maneras recibe recompensa. Ve falpi, shiyed la sahar, tzivu jajamim shelo ilamed adam et bito Torah. A pesar de que tiene recompensa, es decir, que la mujer se beneficiaría del estudio de Torah que ella hace, los sabios dijeron que uno no le debe enseñar Torah a su hija. ¿Por qué no? Le va a beneficiar, pero no, que no le enseñe. Porque la mayoría de las mujeres no tienen la actitud de leitlamed. Ela, el motziot divrei Torah le divrei abai. Lefi aniut datan. Entonces dice el Rambam, porque la mayoría de las mujeres, ¿sí? E indudablemente está hablando de la mayoría de las mujeres que el Rambam conocía, ein datan mejuvenet, no tienen la actitud de itlamed, ¿sí? Sino que convierten a las palabras de Torah en palabras superficiales de acuerdo a la superficialidad de su entendimiento. Perdón, de acuerdo a la rapidez con la cual entienden las cosas. Lo que el Rambam me está diciendo, ¿sí? De la manera que lo estoy entendiendo, es lo siguiente. En la Torah hay muchos aspectos y actitudes distintas con las cuales uno puede estudiar Torah. Cuando uno quiere estudiar Torah para aprender lo que la Torah dice, es decir, para captar lo que la Torah dice y que uno se quede con los datos que la Torah dice, eso es convertir a los Divrei Torah en Divrei Abai. ¿Sí? Eso es tomar la Torah superficialmente. Cuando uno estudia Torah sin una actitud interna, activa, de estudiar, tratar de comprender, tratar de internalizarlo, tratar de que entre, y se queda como un dato, simplemente como un dato, sin la actitud activa de tratar de hacer algo con eso, con esas palabras de Torah, está convirtiendo las palabras de Torah en Divrei Abai, es decir, ¿se entendiendo? Convirtiéndolas en algo superficial. ¿Por qué? Porque tienen Datan Kalot, es decir, es muy ligera en su manera de pensar. Por lo tanto, no le da peso
no le da peso a las palabras y lo entendió rápido. Como lo entendió rápido, entonces no se dio oportunidad a que esas palabras de Torah hagan un impacto y no tiene la actitud activa de agarrarla, construirla. En Azinu, las palabras de Torah son como el agua. En la Parshat Azinu dice, Akadosh Baruj Hu compara las palabras de Torah con el agua. Y el agua sirve para que las plantas crezcan. Las palabras de Torah ayudan a que lo que tiene la persona dentro crezca. Si es de que, como dice el Gaón de Vilna, si es de que una persona tiene midot tovot, pues las palabras de Torah van a ayudar a que esas cualidades que la persona tiene crezcan. Si la persona tiene defectos en su carácter, las palabras de Torah van a ayudar a que esos defectos, esos midot raot, crezcan. Pero para que las palabras de Torah tengan un impacto en lo que tengo dentro, se necesita que las palabras de Torah entren. Cuando la persona entiende, agarra una idea de Torah y no la procesa, eso se refiere a que datan, kalot. Es decir, fue muy rápido, fue cal, fue demasiado, lo tomó demasiado a la ligera. Es decir, no dio tiempo a que esa Torah la persona la procese dentro. Independientemente si es que eso hacen las mujeres o los hombres, ¿sí? O se hacía antes o se hacía ahora, eso, independientemente de todo eso, pero lo que el Rambam me está diciendo es de que Sherov Nashim Datan Mejuvenet Leid Lamed, no tienen la actitud de ir Lamed y por lo tanto, pues no tienen que estudiar Torah. Es decir, Tajlitos el Melamdenu a Rambam base, ki Tajlitos el Talmud Torah y a Itlamdut. Umi Shein Dato Mejuvenet Leid Lamed, Patur mi Talmud Torah. Es decir, el objetivo del estudio de Torah no es saber la Torah, sino entender esa Torah, escucharla, procesarla, entenderla y dar pie a que esa Torah se haga procesos digerir, es decir, digerir Torah. Siempre a mucha gente le digo que hay decisiones que en español decimos lilos. Lilos es masticar. ¿Sí? Lilos. Hay decisiones que la persona siempre tiene que masticar. Porque son difíciles, ¿sí? Son ideas que uno tiene que masticar. ¿Sí? Y hay personas, y hay decisiones en las cuales tenemos que convertirnos en maleguera. Es decir, masticarlas. Volea. ¿Sí? Y otra vez, ya te tragaste la idea. Dos horas después te das cuenta que no la entendiste. La tienes que volver a masticar. Y te la vuelves a tragar. Y después, 2 semanas después, la idea regresa. Tienes que volver a masticar la idea y volver a tragarla. Hay ideas que se mastican. Es decir, masticar significa que hacen, digerirlas. Las palabras de Torah tienen que ser digeridas. No es escucharlas solamente. Y el Rav Tzadok HaKohen dice que las palabras de Torah que no salen del corazón ni siquiera son divrei Torah, son pitputei de oraita. Es decir, hay una diferencia entre divrei Torah y pitputei de oraita. Divrei Torah son palabras de Torah que salen del corazón, entran al corazón, es decir, que tienen un impacto, vienen de adentro. Pitputei de oraita son los balbuceos, son los bla 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 bla. Y es un devar Torah bonito, pero por afuera. Es decir, si la persona no lo mastica, no lo mastica y se lo traga y no lo digiere, entonces para él la Torah es algo cal.
¿Y por qué es algo kal para él? ¿Por qué los divrei Torah son kal? Pues porque él tiene dat kala, él tiene datan kalot. Y si tiene datan kalot, pues no va a litlamed, no va a tener la actitud de aprender algo nuevo que sea diferente a lo que está escuchando, porque cada persona es diferente. Entonces, si es de que no tiene esa actitud de litlamed, entonces, pues esa persona está patur de estudiar Torah. Todo lo que dice el Rambam, se me lamdeno Rambam bazeki, tachlitot shel Talmud Torah ha'itlamdut. Umi shein dato mejuvenet leitlamed, patur mi Talmud Torah. El objetivo del estudio de la Torah es desarrollar en nosotros, el requisito para estudiar Torah es tener la actitud de aprender de esa Torah. Y el objetivo del estudio de la Torah es que nosotros lo tengamos, que la absorbamos dentro a través de la actitud que tenemos de itlamed. Si una persona no tiene la capacidad de itlamed, de ser mitlamed a través del estudio de la Torah, pues esa persona, pues, si no tiene la capacidad, entonces está patur de estudiar Torah. Y después le seguimos porque tiene Rakebet.